buenos días. Qué bueno que tengo nosotros aquí en este lunes, el último lunes de este mes de agosto. El mes no solamente caluroso, sino intensamente interesante desde el punto de vista político. Y estamos llegando ya al final del mes, una amenaza de tormenta o de huracán que podría afectarnos entre jueves y viernes, dependiendo de cuál sea el curso que tome en los próximos días. La política en primer plano, como ustedes saben, ahora con un ingrediente relativamente nuevo, que es el de la propaganda por televisión y radio. Ahora es que hay mambo. Tenemos a aquellos candidatos con mucho más dinero, muchísimo dinero, que están apabullando a los otros, los precandidatos, sobre todo al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver cuál será el resultado de todo esto. Ayer domingo y el sábado hubo movilización, movimiento de todos los precandidatos. Los del PLD son 11, ustedes lo saben, y los del PRM son 3, pero principalmente Hipólito Mejía y Luis Abinader estuvieron desplazándose por distintos lugares del territorio nacional. Hipólito Mejía, por ejemplo, dijo en Samaná que él va a ganar 70-30 las primarias cerradas que está llevando a cabo el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ver lo que va a ocurrir. La verdad es que está saliendo mucha gente a acompañar a los precandidatos, tanto lo del gobierno como lo de la oposición. A Gonzalo Castillo, que es el que tiene más propaganda en los medios de comunicación, ayer le salió Reinaldo Pared diciendo que ese triunfo no se lo quita nadie a él, y habló en ese sentido al presentar a organizaciones juveniles, a muchos jóvenes que le están apoyando en sus pretensiones por llegar a la presidencia de la República. Esta va a ser una semana política como las subsiguientes, porque estábamos en campaña y los esfuerzos que hizo la sociedad para que la ley de partido regulara esto y limitara el proselitismo por la nominación, por una determinada candidatura, lo limitara al ámbito interno de cada partido. Esos esfuerzos se han ido a pique. Está la sociedad involucrada y los partidos están haciendo manifestaciones, dicen bajo techo, en muchísimos casos no es bajo techo nada, y además para llegar al techo donde se realizan, pues la gente se moviliza en guagua, en camión, en camioneta, en motoconcho, en todo, llevando los símbolos de los respectivos partidos políticos y de los precandidatos. Así es, y parece que eso va a ser irreversible porque la Junta Central Electoral parece que no quiere pelear con esta gente, y eso es lo que estamos viendo. Pero señoras y señores, ustedes saben que los lunes son los días de las muchas entrevistas aquí en su telediario 1+1, y este no es la excepción. Vamos a tener 3 entrevistas en el día de hoy y vamos casi de inmediato a arrancar con la primera. Nos acompaña aquí un economista de mucha formación, profesor universitario, ha sido funcionario del Banco Central y funcionario de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Me refiero a Apolinar Veloz. Es un privilegio tenerlo un día como hoy aquí con nosotros, porque justo la semana pasada el FMI emitía un documento público refiriéndose al comportamiento de la economía dominicana y haciendo algunas recomendaciones al gobierno para que enderece algunos entuertos que hay por ahí. Bienvenido, Así profesor. es. Buenos días, Adalberto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te ve la economía ahora en tiempos de elecciones? Yo prefiero verla en lugar de dar mi opinión. Vamos a verla a través del artículo 4 que publicó el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente que no lo hace en español. Eso debería ser una solicitud que debe hacer el Banco Central para que el organismo internacional publique en la lengua materna del país, y así más gente tiene acceso a la discusión que puede producir este documento. ¿Qué dice ese documento? Lo primero que dice es, advierte, ha habido una recesión en la economía dominicana, o sea, la economía estaba creciendo a 7%,
bajó a 5% en el año del 2018 y se espera, a 5.5, perdón, y se espera que sea 5% para el año del 2019, lo que coincide de alguna manera con la información que dio el gobernador del Banco Central hace algunos días. Pero lo más importante es, él dice, ok, bajó la economía ahora, el ritmo de crecimiento, pero ¿cuáles son las variables que están por detrás, que explican ese movimiento? O sencillamente la reducción de la inversión. Cayó la inversión total, es decir, cayó la inversión del gobierno conjuntamente con la inversión del sector privado. A pesar de que el consumo siguió creciendo, ese crecimiento del consumo, que normalmente había sido el elemento fundamental del crecimiento económico dominicano, en este año parece que no es la protagonista, parece que la inversión tiene problemas. Pero ¿qué más hay detrás? A pesar del esfuerzo del gobierno, mediante un gasto público enorme, no pudo ser la variable que revirtiera la caída del crecimiento del producto. O sea, hubo un déficit fiscal más alto, pero ese déficit fiscal más alto no significó que la economía creciera, es decir, que hubiera una respuesta positiva a ese incremento del gasto público. Por el contrario, lo que hubo fue un incremento de la deuda, porque al incrementarse el gasto público, lo que hizo fue que se incrementó el déficit fiscal, y como se incrementó el déficit fiscal, el financiamiento tiene que venir desde fuera. Y el gobierno y el Fondo Monetario Internacional está diciendo que para el año que viene vamos a tener un coeficiente deuda-PIB de alrededor de 54%, mientras el gobierno lo está diciendo que estamos en 50%. Incluso... ¿Ya 50 es mucho? Sí, no. Bueno, depende. Hay muchas teorías en ese sentido. No, hay una teoría que dice que cuando la deuda bajara fuera de más del 60%, había una relación negativa entre la deuda y crecimiento económico. Un artículo muy famoso que se publicó en una revista muy famosa, y que después encontraron que había ciertas debilidades analíticas y estadísticas en ese artículo. Pero algunos plantean que esa relación es válida tal vez en algunos países desarrollados. Probablemente. En países con una economía como esta. limitada como esta. Pero lo importante que señala el fondo es lo siguiente. El fondo dice que, teniendo en consideración que hay empresas de la seguridad social que tienen una deuda importante con la población, él dice, nosotros no creemos que esa deuda sea de 50%. Es más, no dicen el número, pero atreverse a decir que ellos entienden que ese coeficiente deuda-PIB que ha cacareado hasta la saciedad del gobierno no es de 50 y que es más, le está diciendo que el Fondo Monetario Internacional obviamente tiene un cálculo de cuánto debería ser la deuda. Pero eso hay que explicarlo, porque tal vez muchos de los que nos están viendo no lo entiendan. Lo que resulta es, ustedes han oído hablar del alto monto del dinero que está depositado en la aseguradora de riesgos de pensiones. Ese dinero resulta que no está en manos, no existe, porque el gobierno lo ha gastado. La mayoría de ellos ha ido a parar al Banco Central o al Banco de Reserva. Se habla de más del 80%, 82%. Sí, pero no es a lo que se refiere el fondo es lo siguiente, y eso es lo que está viendo y que es un problema importante. El hecho de que la generación de ingresos corrientes de las AFP no es suficiente para retirar a los que le corresponde. Ese es el tema. Entonces, porque tampoco está disponible ese dinero para, si supongamos que ahora hubiese que retirar. No, porque si está en el Banco Central, a lo mejor es posible que uno pueda decir hay una discrepancia entre el momento en que vence y cuando las AFP lo necesitan. El problema es que se está generando una deuda porque tú no estás generando los ingresos mensualmente. Y ese no es un dinero de la AFP. Exactamente. Entonces, ese déficit, hay un déficit del Instituto Dominicano de Seguros Sociales de 24,000 millones de pesos, que ese no está considerado en la deuda. Pero hay un estudio actuarial que se ha dicho que existe, otros dicen, hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no,
sobre el déficit actuarial que existe en este momento. No sabemos cuánto es el número. Y si hay alguien que tiene que estar preocupado, es el gobierno, porque a quien le corresponde cubrir eso por la ley es al gobierno. Es decir, si ahí falta dinero, el gobierno que lo va a tener que poner, y eso es una deuda. Entonces, el Fondo Monetario advierte, ojo, hay que ponerle ojo a eso, el gobierno tiene que poner ojo. También le dice, miren señores, obviamente con una perspectiva muy cuadrada, en el sentido de que el Fondo Monetario dice, usted gasta demasiado y entonces por esa razón usted debe aumentar los ingresos. Pero ellos no están mirando cómo el gobierno está gastando, primero, y en segundo lugar, cómo ha crecido el sector público dominicano. Una persona que esté aquí puede decir, no, antes de que usted me hable de una reforma fiscal, vamos a arreglar, a ordenar la casa. Tenemos probablemente alrededor de unos 300,000 personas que están trabajando de más en la administración pública. Hay muchas instituciones que tienen duplicación de funciones y además la corrupción es un elemento importante. Entonces, eso hay que corregirlo para ver cuánto efectivamente falta para hacer una reforma fiscal. Ellos dicen, no, vamos a hacer una reforma fiscal. Y de hecho la están haciendo. O sea, la administración tributaria está tomando medidas que tienden a incrementar los ingresos de la DGI. Por ejemplo, está poniéndole ahora a los cigarrillos una estampa electrónica, de la misma manera que a las bebidas. Están poniendo en las máquinas, yo supongo que registradoras, un pago automático del ITEVIS. Inmediatamente usted compra ese pago automático, no hay que preguntarle, ¿usted quiere comprobante fiscal o no? No, sencillamente usted compró un artículo que está sujeto al pago de ese impuesto y sencillamente eso se va a pagar. Y esas reformas están esperando que sea 0.9% del PIB. Estamos hablando que 1% del PIB son 860 millones de dólares. Eso multiplicado por 5, estamos hablando más de 5,000 millones de pesos. Y otras medidas que se están implementando para tratar de incrementar los ingresos del gobierno. Pero al mismo tiempo le dice al gobierno, usted tiene que tener un marco fiscal de mediano plazo, porque en ese marco fiscal de mediano plazo usted debe definir cuál es el perfil de su deuda. Usted no puede tener, y lo dice el informe, una deuda que esté creciendo constantemente. Y obviamente está creciendo constantemente porque tiene un déficit que no acaba de solucionar. Entonces, ese crecimiento de la deuda, de la única manera que se puede detener, el déficit real el déficit real hay que ponerse a calcularlo, porque ellos dicen que es 4.2% del PIB. ¿Está bien? 4.2% del PIB, estamos hablando de más de 3,000 millones de dólares. Eso es superior a lo proyectado para... No es que sea superior a lo proyectado, el problema es... Qué alto. El problema es que, por ejemplo, cuando se presenta el presupuesto, hay una partida de cerca de 1,000 millones de dólares que es supuestamente para cubrir una reducción de deuda por pagar. Si usted tiene una deuda por pagar, usted la paga dentro del periodo que corresponde. Usted no la coloca para pagarlo el año que viene. Si usted la pagó, no me ponga una partida aquí. Entonces eso es un punto del PIB. O sea que si yo sumo eso, ya estamos hablando de 5%. Pero si también yo agrego el déficit de todas las empresas públicas, fundamentalmente las CEDES y la CDE, evidentemente que ellos tienen un déficit patrimonial enorme, probablemente cerca de 2 puntos porcentuales del PIB, y estaríamos hablando de más de 7%. Ahora, eso no se ha tomado en cuenta, a pesar de que el informe del fondo dice claramente que hay que tomar en consideración todas las empresas del gobierno para calcular el déficit total del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno ha sido muy inteligente. El gobierno tiene una ley de crédito público que excluye de su contabilización dentro del déficit, dentro de la deuda, a las empresas financieras y no financieras del sector público.
¿A quién están sacando? Al Banco de Reservas, al Banco Agrícola, al Bandex, al Idecop y a todas las empresas descentralizadas que tienen alguna participación en el sector financiero. Y después están sacando a las sedes, están sacando a la CDE, están sacando otras empresas que también tienen una parte importante, un rol importante que jugar. ¿Incluye ahí el denominado déficit cuantificable del Banco Central? El déficit cuantificable lo incluyen porque es imposible dejarlo fuera. ¿Qué es lo que pasa con eso, Adalberto? Lo que pasa con eso es lo siguiente. Inicialmente, el gobierno estaba consolidando la deuda con el Banco Central, pero solamente tomaba en consideración la emisión de los bonos para la capitalización del Banco Central. ¿Por qué hacía solamente eso? O sea, tomaba la parte de un pasivo y de un activo del gobierno. Como se consolidaban, esos dos se cancelaban. Y entonces tú eliminabas de la deuda del gobierno 2.300 millones de dólares aproximadamente. O sea, tú reducías esa deuda. Entonces yo le dije a ella, y eso fue una discusión que tuvimos con el Banco Central públicamente, donde yo escribí un artículo y digo yo, pero venga acá, si usted toma los pasivos, también tome los activos. O sea, si usted toma ese activo que tiene el Banco Central, que es ese bono, también tome el pasivo que tiene el Banco Central con el público, para que entonces haya una contabilización adecuada de la deuda. Y por esa razón, a partir de esa discusión, se incrementó la deuda en los 11.000 millones de dólares que tiene el Banco Central con el público. ¿Y hacia dónde nos conduce esta situación? Por un lado, casi hay un consenso en el país de que se necesita una reforma fiscal que no solamente tome en cuenta el tema de los impuestos, sino también el tema del gasto, la calidad del gasto del Estado. Pero todo el mundo relega eso para después de las elecciones. Por ahora nadie, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional está diciendo que se haga ahora. El fondo hace una advertencia, Adalberto, en el sentido siguiente. Él dice, se debe hacer una reforma fiscal, pero mucho cuidado, dice. Hay que ser muy meticuloso. Esa reforma fiscal no puede afectar la distribución que existe en la forma de administrar los impuestos. ¿Qué está diciendo con eso? Yo tengo gente que recibe muchas exenciones fiscales. Y ellos dicen esa gente tiene necesariamente que ser afectada. Y liberar a la gente que paga muchos impuestos sin tener los ingresos para ello. Entonces está llamando la atención. Hagan las reformas fiscales, sí, es necesaria, es esto y lo otro, pero cuidado, necesariamente tiene que penalizar más penalizar más a la gente. Y ese es un aspecto importante, clave en que esa tiene reforma. Que estar en el enfoque de... Claro, tiene que estar en el enfoque del Porque gobierno. oía el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo insistió mucho en que había la necesidad de hacer una reforma cabal, completa. Pero ahora recientemente el director de Impuestos Internos está diciendo que es impostergable un cambio de la carga impositiva del país. Él piensa en cómo debería de aumentarse esa carga impositiva para que el Estado tenga mayores ingresos. Sí, mira, Adalberto, lo que pasa es lo siguiente, o sea, todo el mundo reconoce en este país que la corrupción se lleva una parte importante del dinero del Estado. Y la ineficiencia del Estado. Y también. La ineficiencia del Estado, y además la ineficiencia administrativa en la DGI, etcétera. O sea, todavía hay evasión del ITEVIS, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la DGI. Entonces, primero yo tengo que saber, yo tengo que eliminar todas esas fuentes de evasión que hay y de elusión fiscal. Y después que yo elimine la corrupción y elimine toda una serie de instituciones que están duplicando funciones, entonces yo puedo hacer un balance y decir, me faltan 20.000 millones, me faltan 10.000 millones, voy a buscar esos 20.000 o 10.000 millones. Yo no puedo darle al gobierno, y la sociedad debe estar clara en eso, la sociedad no puede darle un cheque en blanco a este gobierno para que haga una reforma fiscal, sin antes acometer lo que son las responsabilidades propias de una reforma fiscal previo a comenzar a trabajar la modificación
de las tasas ¿Y cuáles serían impositivas. los retos? Porque ya no se va a producir esa reforma en lo que resta de este gobierno. Y este gobierno ya tiene un límite, ya está claro. Los retos que tendría en materia económica un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno obviamente tendría... lo primero es que el gobierno tiene que comenzar a planificar sus acciones de política fiscal. O sea, la política fiscal no puede depender solamente de la corrupción. El aumento del gasto público ha sido permanente. Generalmente en otros países el gasto público interviene cuando hay una crisis para levantar la demanda agregada y seguir el crecimiento económico. Pero aquí el gobierno nunca ha detenido el gasto público, ha ido creciendo siempre. Y eso lo ha hecho sencillamente porque la corrupción depende de ese gasto excesivo del gobierno cada periodo. Pero el gasto, por eso hablo de la calidad del gasto, porque es cierto lo que dice, pero también es cierto que la sociedad está reclamando que se invierta más en determinadas áreas. Mejor. Se invierta mejor, por ejemplo, en salud. Sí, estoy de acuerdo. O sea, el Estado debe entrar a participar en la economía para dar servicios. Para dar servicios, o sea, mejorar servicio de salud, servicio de educación, servicio de transporte, los servicios que pueda dar de infraestructura. De infraestructura. Entonces, lo que pienso es que el gobierno, como tú dices, efectivamente debe mejorar esa calidad del gasto, pero debe ellos han creado una serie de instituciones natimuertas ahí que no hacen nada y que tienen el nombre y que los organismos internacionales cuando vienen la bautizan como un logro de presupuesto de mediano plazo. El presupuesto de mediano plazo tiene una característica que establece una serie de indicadores que son medibles para poder decir si el gasto público fue o no efectivo. Y no solamente fue o no efectivo, sino fue el mínimo que se podía gastar siendo eficiente. Y están ahí esas ¿Cuáles son esas instituciones? O sea, instituciones es ¿cómo se llama? El marco de gasto de mediano plazo. Sí. Hay un marco de gasto de mediano plazo, usted va al Ministerio de Hacienda, entra a su sitio de la red y hay un plan ahí de gasto de mediano plazo. Pero ¿para qué sirve? ¿A quién supervisa? ¿A quién monitorea? ¿Qué metas le da seguimiento? ¿Se cumplieron o no? Entonces el presupuesto no puede ser una pieza de política económica eficaz si no tiene esa herramienta por detrás. Entonces, el Ministerio de Hacienda es un Ministerio de Hacienda, que está ahí porque hay un Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda no sabe para dónde va, no tiene idea de lo que significa hacer política fiscal en la República Dominicana. Entonces, eso tiene que resolverlo. Eso hay que resolverlo. Ahí tiene que haber gente que efectivamente haga un trabajo que permita al gobierno incrementar la calidad del gasto público, reducir la tendencia creciente de la deuda, que le hace una advertencia al fondo. El fondo le dice, usted tiene que cambiar la política fiscal porque la tendencia de su deuda es creciente. No quiso decir que era insostenible. Pero el hecho de que usted no pueda, si tiene una deuda y usted no la puede detener de que siga creciendo, entonces esa deuda es insostenible porque va a llegar un momento que usted no puede pagar. Entonces, todas esas advertencias están ahí. Lo que pasa es que efectivamente el gobierno no quiere hacerle caso. Y no quiere hacerle caso porque eso significa que la gente que se beneficia del presupuesto público, evidentemente no lo hará más. A propósito del presupuesto, ya el Estado tiene que estar avanzando bastante en el presupuesto del año 2020. Sí, pero primero que ese, Adalberto, ellos van a preparar el presupuesto suplementario. Y el presupuesto suplementario es una garantía de que todas las violaciones a la ley que se han cometido las regularizan. Claro, por ejemplo, el aumento salarial, que no se sabe de dónde sacaron los fondos. Bueno, lo van a meter ahora. El fondo está diciendo ahora que ese incremento representaría alrededor de 0.1, 0.2% del PIB y que sería interesante saber si el gobierno tiene los recursos para financiar ese incremento de... No, ya lo hizo, ya hizo el incremento. Anunciaron, pero hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Se ha implementado, si no tuviésemos... La policía no... El tema está de dónde sacaron el dinero. Porque cada institución le dijeron, búsquenlo de sus propios fondos, pero en el presupuesto no estaban asignados fondos
para incrementos salariales. Y los fondos todos tenían algún destino. Entonces hay que ver, vamos a ver, en el suplementario, pero es que el presupuesto del 2020, Apolinar, según la ley, tiene que presentarse ya en septiembre. Lo que pasa es que el gobierno debió haber presentado lo que es un marco fiscal de mediano plazo. Sí. Ese marco fiscal de mediano plazo es el que fija el objetivo del déficit fiscal. Correcto. El Fondo Monetario le está diciendo que tiene que hacer eso. Que tiene que tener 0.1%, y ha sido benévolo, porque antes era un 1% del PIB, ahora es 0.1%, estamos hablando menos de 100 millones de dólares. Es decir, que si ellos quieren estabilizar la deuda, el déficit primario que deben tener es ese. Pero sin embargo... Pero ya vimos que el déficit actual es... No, porque ese es el déficit primario. O sea, sí, estamos hablando del déficit global. Sí. Entonces, lo que hay que ver es si el gobierno, como ellos dicen, había estado cumpliendo, porque las estadísticas fiscales están diciendo que ellos tenían efectivamente 0.1% en su déficit primario. ¿Cómo es posible entonces que la deuda siguiera creciendo? Porque se supone que ese déficit, lo que le dice a usted, es la cantidad de dólares que tiene el gobierno para pagar el servicio de la deuda. Y si usted tuvo para pagar el servicio de la deuda, ¿por qué tuvo que endeudarse? Entonces esa es, el problema, el dilema que tiene el gobierno. Por ejemplo, ¿cuáles son uno de los elementos que destaca el fondo para decir que nosotros vamos a tener un problema de estancamiento en el futuro, en el 2019-2020? Los subsidios al sector eléctrico. Los subsidios al sector eléctrico son más de 3.000 millones de dólares. ¿Y qué nos dijeron a nosotros? A nosotros nos dijeron, no, pero es que cuando nosotros hagamos toda esta reforma en el sector eléctrico, todo lo contrario, esas empresas no le van a aportar dinero. Pero hace mucho que nos dijeron eso. Sí, hace mucho que nos dijeron eso y después nos lo repitieron. Y efectivamente no. Inclusive van a tener menos empleados. Sí. Además, está, por ejemplo, la deuda de los 708 millones de dólares, que es el escalamiento de costos de Punta Catalina. Está también deudas, por ejemplo, con dos elementos del contrato de enfiteusis con el grupo Vicini Punta Catalina. Uno que viene por el lado de la parte de que el gobierno anunció que va a declarar de utilidad pública esos terrenos. El contrato establece que si eso pasa, si rescinde ese contrato, hay que pagarle por adelantado todos los alquileres que le iban a pagar por los próximos 50 años. Entonces eso se convierte en una deuda inmediata para el gobierno. Y por el otro lado, la contaminación, que ellos tienen que pagarle $2.300 dólares por tarea contaminada al grupo Vicini. Eso se convierte también, desde que prendan la planta, en otra deuda. Esas son deudas que no están... Bueno, el panorama que nos está describiendo Apolinar Veloz no es nada halagador. Así que hay que prestar atención a esto porque en definitiva a todas y a todos de alguna manera nos vas a tocar lo que pasa en la economía. El fondo está, yo estoy repitiendo lo que dice en el informe el Fondo Monetario Internacional. Claro, porque lo que se publicó fue la traducción que hizo el Banco Central del reporte en inglés. Ya. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Apolinar Veloz. Gracias reiteradas por su participación en esta mañana. Apolinar, como ustedes saben, es economista, es profesor universitario, fue gerente general del Banco Central y ha sido también consultor del Fondo Monetario Internacional, no solamente en la República Dominicana, sino en otros países. Muchísimas gracias por la participación y a ustedes. No se muevan de ahí, que casi inmediato, después de la pausa, vamos a tener 2 nuevas entrevistas.